Isabel Gutiérrez, una mujer que tomó uno de los momentos más retadores de su vida como aprendizaje para servir a los demás, bien sea en el campo educativo, en lo institucional o en el servicio de diversas causas humanitarias. Ella nos cuenta cómo lo hizo. Hola amigos, muy buen día y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo lo hizo. Este punto de encuentro con nuestros líderes de opinión, con nuestros empresarios, con la gente que tiene mucho que decir, mucho que aportarnos. Y hoy vamos a hablar desde la educación, ¿sí o no, Laura? Y no solo desde la educación, porque venimos acá a tener una conversación con uno de esos personajes que nos gustan. Esos que todo el tiempo la curiosidad es ese poder que los domina, ese poder que sí vale, ese que sí no podemos perder, ese que sí tenemos que tener en la cabeza, el de la curiosidad, el del querer estar buscando diferentes alternativas para sumar, para dejar un granito de arena. Y está con nosotros Isabel Gutiérrez, líder de estrategia, directora de estrategia de la Universidad de AFIT, abogada, politóloga, esposa, mamá, y que, como decíamos ahorita, una mujer en búsqueda de diferentes alternativas para apostarle a la sociedad. Bueno, Isa, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Laura, gracias, Juan, por invitarnos y pues gracias a ustedes que nos ven, que nos escuchan. De verdad, un placer estar con ustedes. Bueno, empecemos a hablar un poquito de este tema de la educación y de ese poder transformador que tiene también la educación. Nosotros le apostamos desde la cultura, pero pues no hay nada más transformador que la educación dentro de las sociedades. Y ese recorrido que ha tenido la educación pues desde hace tantos siglos, hoy ha llegado como a un punto en el que nos estamos cuestionando muchas cosas en torno a ella. Sí, sin duda, yo creo que no hay mejor inversión que la educación. La educación definitivamente es el gran movilizador social. Si una sociedad quiere buscar riqueza, ahí está el secreto, invierta en educación. Pero la educación no solamente es para generar riqueza, yo creo que la educación pasa por ser un proceso transformador del ser humano. La educación es capaz de abrir, de expandir la mente, de expandir el nivel de conciencia y también de entregar habilidades y competencias para transformar el mundo. Yo creo que nada más poderoso que la educación. Y lo que estabas diciendo, pues tienes toda la razón. Estamos viviendo ahorita como un proceso, yo creo que de profunda disrupción. Hay profundos cambios en la educación. Tus papás, tus abuelos, muchas generaciones abuelos. Y muchas generaciones atrás han vivido y han visto la educación de la misma manera. Yo creo que nuestros hijos, nosotras que tenemos hijos pequeños, van a vivir el cambio profundo de la educación. Además, porque es que todo el conocimiento ya está en Internet. Todo lo que usted quiera saber ya está en Internet, todo ese conocimiento está ahí, pero pues de todas maneras la academia sigue siendo un eje sí voy a muy meter yo la cucharada. Yo pues soy defensora de la academia. Total. Muy académica total, y pienso que a veces también ese mundo digital, esa inteligencia artificial está rayando con esa delgada línea en que no puede reemplazar. Es decir, no hay que satanizarlo, hay que convertirlos en aliados, pero que no reemplace la academia y esa parte del estudio tan importante como nos lo da, pues, como esa educación. Dani, hay una cosa, cuando uno va a la universidad, cuando uno va al colegio, hay un porcentaje importante de lo que uno aprende, pero eso no es lo más importante. En el colegio, en la universidad, en la escuela, en el instituto técnico, donde fuese, suceden muchas cosas, ahí pasan muchas cosas. Esto es un proceso, es una experiencia como totalizadora. Esto pasa por aprender a vivir en sociedad, esto fortalece la democracia, esto es un intercambio de ideas, esto es entendernos como seres sociales, esto es ser capaz de comprender la vida, la sociedad más allá de la mía. Por eso es tan importante eso de educarnos de forma diversa, que cuando la educación se vuelve una caja de resonancia, que tú y yo hemos vivido lo mismo, hablamos de lo mismo, sentimos lo mismo, entonces la universidad es el lugar donde nos encontramos con los distintos, donde aprendemos a vivir con el otro, donde construimos esta sociedad. Y eso pasa por fuera del aula, eso no pasa en la clase, eso pasa en el pasillo, eso pasa en el corredor, eso pasa en la cafetería. Entonces, claro, la inteligencia artificial yo lo que creo es que llega a expandir la mente, o sea, llega a traer un montón de información, pero este acto profundo, este acto de humildad que significa ir a la universidad, que ir a este centro de formación, este acto de crear sociedad, de acompañarnos, de aprender juntos, eso no lo reemplaza. Ni la pantalla, ni el robot, ni nada, el algoritmo. Las conversaciones que es donde más aprendemos, donde más nos inspiramos, donde más logramos esas grandes transformaciones, pues cómo las vamos a reemplazar. Sin duda.
Sí. Definitivamente. ¿De qué está hecha Isa? Isa está hecha de sueños, creo yo. Yo, cuando Laura me llamó a invitarme y vi un poco, además es chistoso porque a uno a veces lo invitan como a podcast y el tema es algo, pero para mí no era claro de qué era el tema y empecé a pensar mucho como de estas preguntas que apuntan más como al ser, y yo creo que yo desde muy chiquita he tenido como un deseo profundo por el servicio. Yo creo que el acto de cada ciudadano, el acto de cada individuo contribuye a que todos estemos mejor. Y sentirse útil uno. Y yo Entonces, creo que, les digo, yo pienso mucho, a mí me invitan mucho al colegio donde estudié, que además es el mismo de Laura. Y me invitan mucho a hablar con las niñas del colegio. Y recuerdo muy chiquita, acompañando como los procesos sociales, acompañando al padre un poco a ir a comunidades vulnerables. Creo que siempre he tenido un deseo profundo por poder aportar, por sentir que puedo ayudarle a otro, que puedo servirle a otro, que puedo hacer que la vida de otro sea mejor. Y creo que eso me ha movilizado durante toda mi vida, pero desde muy chiquita, de verdad, siento que por eso estudié Derecho, por eso, o sea, realmente creo que mi vida ha estado en función del servicio. Yo creo que ahí también es importante como encontrar esas misiones que uno tiene en el universo. A mí, por ejemplo, me hacen constantemente esa pregunta de, bueno, Laura, ¿por qué es periodista? Y es entender que el periodismo, e incluso lo hablaba ayer, que estaba en una de esas reflexiones profundas que yo tengo, donde me da tristeza, donde siento una cantidad de emociones, que uno no tiene esas profesiones. Cuando uno tiene eso que tú descubres, que es servir, a ti no te importa el reconocimiento, tú no buscas el mérito, tú no dependes del cargo, tú simplemente te enfocas en que lo que tú hagas tenga un impacto, así sea en una sola persona. Cuando yo descubrí que el periodismo era un acto de servicio, que era la forma en donde yo ponía un ladrillito en la construcción de una sociedad a través de las historias que yo les llevo a las personas en el periodismo, dije, acá está lo mío, ¿cierto? Y a uno le dicen, que es que vos no sos una fundación, que tranquila, que no le tenés que arreglar la vida a todo el mundo. Pero si esa es la misión que uno tiene y uno está tranquilo, desde donde uno enfoque las cosas. Cada uno tiene como su significado de éxito. Yo por eso digo, a mí cuando me preguntan qué es el éxito, y es que nos tenemos que guiar, claro, y es que nos tenemos que guiar por lo que dice el diccionario, la Real Academia de la Lengua Española. No, todo el mundo tiene su propio significado de éxito, de propósito, de objetivo. Tú, por ejemplo, ahora nos contabas tras bambalinas, y pues lo hemos visto también a lo largo de tu carrera, te interesabas mucho por la parte de la seguridad del país, de tratar, digamos, de solventar esos problemas de violencia que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, que en nuestra generación, por ejemplo, pues fuimos tan partícipes que lo veíamos chiquitas, pero pues impactaba más todavía porque uno no entendía nada. ¿De dónde nace ese interés tuyo y cómo ha sido tal vez ese proceso que has llevado de la mano de diferentes entidades, de diferentes órganos de control que te han invitado a dejar tu granito de arena? Bueno, yo creo que nosotros, esta generación, los millennials, creo que vivimos en una sociedad muy compleja. Yo creo que todavía no hemos terminado de hacer ese proceso de catarsis y de entender qué fue lo que vivimos. Y yo creo que todos recordamos la época de las bombas en Medellín, andar en el carro con la luz prendida, eso de verdad es muy increíble. O llegar al colegio y decir que había que evacuar el colegio para una niña de 8 años. Oír las historias de terror, simplemente pasar por la televisión de la casa, del cuarto de los papás y ver, no sé, el Palacio de Justicia en llamas. Yo creo que eso no es normal y eso es algo que en mí generó muchas preguntas y generó muchas dudas porque en esa época me acuerdo que leía muchos libros de la historia del narcotráfico, de todos estos capos de la coca, digamos. Y pues también veíamos, nosotros crecimos con muchos hijos de ellos a nuestro alrededor y hubo muchas preguntas que tuve alrededor de cómo prospera una sociedad donde lo ético no está presente, cómo prospera una sociedad donde el vivo vive, donde el vivo vive del bobo. Cómo prospera una sociedad que en sus, digamos, en su pirámide de valores, pues el obtener dinero está por encima de cualquier cosa y yo creo que eso me generó muchas preguntas y cuando salí a la universidad y estudié y demás, me vinculé muy rápidamente a trabajar con el gobierno porque en ese momento creía que ese era el vehículo donde lo que uno hacía lo ve directamente. O sea, tú entregas un subsidio, tú vas,
y en esa época, pues fui la directora del programa de víctimas de Antioquia y les puedo decir que yo conozco la gran mayoría de municipios de Antioquia, veredas, corregimientos, y eso era palpar el sufrimiento del otro, palpar el dolor, y eso me marcó la vida para siempre. Yo creo que para mí fue una, digamos, una experiencia que transformó mi vida. Y no es muy complicado trabajar con el dolor. Sabes que yo estaba muy chiquita y esto lo entendí después. Yo les digo que yo creo que las mujeres y tal vez los hombres, pero las mujeres, mentiras, todos los seres humanos entramos como en una edad adulta. Yo creo que yo estoy entrando en esa edad adulta de donde uno empieza como a valorar su vida de una manera distinta, como a generar conciencia de lo que vivió y empieza a entenderse a sí mismo a partir de lo que vivió. Y yo creo que siempre he sido una mujer que se ha parado como desde la fuerza, desde la valentía, y tal vez en ese momento siento que de mí salía mucha fuerza y mucho deseo de poder querer contribuir, de ver esos niveles de pobreza, acompañar los procesos de paramilitares posteriormente y también ver seres humanos destruidos. Este hombre que había hecho una masacre enorme era un hombre destruido, un hombre que se encontraba sin sentido, que no entendía tampoco, pues él también era una víctima de su propia historia. Y bueno, yo la verdad creo que eso para mí fue muy formativo y creo que despertó un deseo profundo de poder contribuir desde donde esté. Y vos estabas diciendo, Laura, una cosa que yo coincido y esto lo entendí grande, y es que a mí muchas veces me invitaban headhunters a procesos y me preguntaban, ¿vos qué querés ser? Y si me lo preguntan ustedes aquí, es que no sé qué quiero ser. Ay, no me toques ese tema porque... Sé cómo me quiero sentir, sé cómo quiero contribuir, y sé desde mi propósito cómo quiero que mi alma esté, pero no me digan por un cargo, no me pregunten, no lo sé, o sea. Tú respondes desde donde me pongan, soy capaz de transformar el mundo. Exacto. Porque eso es, o sea, nosotros somos unas personas que estamos en ese mundo de ver el lado positivo de la vida, de querer aportar, de querer sumar. Pero yo en los cargos que he estado siempre, me he puesto a pensar, siempre he inventado soluciones. Cosas que no existen, me han tocado inventar soluciones para situaciones que no existen. Y diciendo, bueno, mi papel es eso, y donde me pongan voy a estar creando y voy a estar inventando cosas, que ese es el papel mío en la vida. Y no se necesita un cargo para eso. Ajá. Ahí tocas un tema que a mí me mueve muchas fibras, muchas, demasiadas, yo creo. Y los que ya me han oído y me conocen, pues lo saben perfectamente. Y me quedan dos cosas muy bonitas que acabas de decir. Y lo primero es el tema de la fortaleza. A mí alguien en algún momento me dijo, las personas que somos muy sensibles, que nos tocan las cosas de los demás, que nos preocupa lo que ocurre alrededor, tendemos a ser las más valientes en el momento de afrontar ese tipo de desafíos. Es decir, es como si uno sacara una fuerza que uno ni sabe de dónde sale, porque uno después se replantea y dice, uy, ¿yo cómo fui capaz de hacer esto, o de escuchar esta historia, o de acompañar este proceso, si por dentro realmente me está tocando un montón? Pero hace parte de esa sensibilidad que para mí es esencial. Y yo digo que es una característica muy bonita de los líderes. El líder debe ser sensible, porque debe ser empático, debe entender a la otra persona. Total. Y ese tema del cargo es muy bonito y muy particular y es difícil de abordar en una sociedad como la antioqueña, a la que yo siempre digo, y tengo un amigo que tenemos en común que se ríe mucho de eso, porque yo le digo, yo no encajo. Me cuesta porque también me preguntaron un día como, oye, si tú ¿por qué eres periodista? Tú puedes ser la directora o la presidenta de XY compañía. Y yo digo, porque no quiero, no es porque no pueda, es que no quiero, es que mi misión no es esa. Y me pasa igual, yo no sé, a mí dice, ¿qué quieres ser en 10 años? No tengo ni idea, déjame vivir hoy, que ya me cuesta bastante estar enfocada en mi presente. No me pongas esas preguntas tan difíciles de ir más allá. Isa, ¿vos qué percepción tenés de lo que hoy estamos viviendo en esta transformación en todos los aspectos? Es decir, hablamos ahora de una transformación en la educación, pero también hay una transformación de la sociedad en donde hay más conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. Somos más cuidadosos con el ambiente, somos más cuidadosos con la alimentación, con nosotros mismos. Yo digo que antes vivíamos más en automático, ahora hacemos de pronto más altos y nos cuestionamos un poco más. Que en parte fue resultado también de la pandemia. Sí, como que nos tomó conciencia de la situación. Miren, en EAFIT nos hemos hecho como muchas preguntas por cuáles son esos grandes dilemas de la sociedad.
y en donde también queremos y podemos aportar. Y yo creo que hay un dilema enorme alrededor del planeta, de la habitabilidad del planeta, de la sostenibilidad. Y yo creo que estas generaciones, yo lo siento mucho en los estudiantes que llegan a FIT, son más sensibles con el medio ambiente y tienen una sensibilidad especial. Yo creo que eso es real. Digamos, ahí hay un cambio profundo. También creo que hay un cambio en lo que estás diciendo, Lauri, es en estos temas del bienestar y el cuidado. Estamos entendiendo, estamos siendo más longevos. O sea, las estadísticas nos muestran que somos más longevos. Y pues no podemos ser más longevos, pero más enfermos. Es decir, nosotros no podemos llegar a los 60 años faltándonos 40 años de vida y pasando más o menos la mitad o el 40% de la vida enferma. Y yo creo que eso empieza a generarnos unas preguntas. Yo creo que la ciencia nos ha permitido tener una vida más longeva. Y yo creo que hay un nivel de conciencia en entender que la longevidad depende fundamentalmente de los hábitos. Y esto pasa por la alimentación, esto pasa por la salud mental, esto pasa por la respiración, esto pasa por el cuidado de ti mismo, del nivel de conciencia que eso es capaz de elevar frente a ti mismo, frente al cuidado de ti. Y yo creo que definitivamente eso es una tendencia en el mundo. De hecho, si uno lo mira en términos económicos, el wellness, el fitness, o sea, es una industria que está creciendo a pasos agigantados en el resto del mundo. Total. Colombia apenas lo empieza a entender, pero en el resto del mundo, cómo anticipar los exámenes genéticos para ver qué enfermedades puedo anticipar, cómo puedo prevenir, la conciencia, digamos, del consumo del azúcar, del carbohidrato, la conciencia del movimiento, lo que genera el cortisol, el estrés, el sueño. O sea, yo sí creo que estamos en un despertar de conciencia muy importante. Y ese despertar de conciencia pasa por mi yo físico, pero también por mi yo espiritual, por mi yo energético. Y yo creo que nosotros estamos viviendo, esto es súper bonito, porque que nos haya tocado vivir como un momento de la historia de profundos cambios. O sea, nosotros somos una generación que hemos vivido unos cambios muy profundos. Solo ya la pandemia era wow. Solo nosotros haber habitado en la ciudad más peligrosa del mundo es wow. O sea, nosotros tenemos que ser seres profundamente especiales porque no tuvimos una vida normal. Si hubieras nacido en Noruega, o sea, realmente tu vida hubiese sido muy distinta. Ay, qué pereza. O sea, yo les digo, a mí me gusta el caos. Pero no, o sea, el caos es... Estoy sonando como un poquito... en Noruega. No, escuchar, qué pecado, Laura, ahora entendimos todo. No, en serio, y para mí, lo que acabas de decir, yo, por ejemplo, no confío en las cosas normales, y la gente normal me genera sospecha. A mí me gustan las personas que se atreven a hacer cosas distintas, que son diferentes, me gustan los retos, me gustan los desafíos, porque creo que ahí es donde uno realmente encuentra, uno, su propósito, y dos, donde puede transformar. Y ahora hice algo muy chévere de AFIT, y es que AFIT dejó de ser netamente una universidad, y eso genera curiosidad, y bueno, ya ahora entendemos que nos lo cuentas, pero AFIT dejó de ser una institución netamente de venga a un pregrado o un posgrado o estudie idiomas. No, ustedes, o sea, se están preocupando por abordar una cantidad de temáticas y por tratar de darle respuesta a esas inquietudes o esas incógnitas que están surgiendo en la sociedad. Y eso es muy lindo porque es, vuelvo al tema del liderazgo, es entender lo que ocurre alrededor y es darse cuenta que el liderazgo no es para servirlo a uno, sino estar al servicio del otro. Y creo que se está ofreciendo eso desde AFIT y es poderoso. Saben que nosotros, yo creo que la llegada de Claudia Restrepo como rectora, que es una mujer como con una energía, usted no se imagina, es como Es arrollador, sí. como un huracán que llega Desbordada. sí, desbordada, desbordada. Pero yo creo que ella también nos introdujo muchas preguntas y es ¿cuál es el rol que cumple una universidad en una sociedad? Ajá. Y nosotros nos empezamos a hacer muchas preguntas, o pues ya veníamos haciéndonos algunas, pero nosotros necesitamos, AFIT es una universidad privada, pero no es privada, realmente es una universidad súper pública. Nosotros queremos que este sea un sitio de la ciudad, que sea la cultura, el arte para la ciudad, el conocimiento para la ciudad, los desarrollos científicos para el desarrollo económico de nuestros empresarios, la posibilidad de pensarnos en lo importante, en la intelectualidad, o sea, que esta sea esa casa abierta que jalone el desarrollo, que jalone el nivel de conciencia, que jalone el humanismo de esta sociedad. Nosotros creemos que tenemos una responsabilidad profunda en cómo entender los valores, en cómo jalonar la economía, en cómo conectar los ecosistemas del emprendimiento, de cómo crear nuevos emprendedores, de cómo hacer que las empresas apropien la tecnología, entiendan la inteligencia artificial, cómo generamos riqueza entre todos. Realmente nosotros estamos convencidos de que AFIT jalona el desarrollo de esta región. Y ahí tenemos un rol en todos los aspectos, desde la ciencia, desde la tecnología, desde la transferencia, desde la generación de conocimiento,
desde el asombro por el conocimiento, desde despertar en estos niños. Nosotros tenemos una universidad de los niños que es una cosa espectacular en cómo generar en ellos el asombro por el conocimiento, por el humanismo, por las preguntas más profundas. Yo creo que eso de verdad a nosotros nos toca el alma y nos conecta con todas las causas de este lugar, de esta sociedad. Y bonito decirlo porque la gente de afuera no lo sabe, tal vez lo perciben de una forma y me atrevo a decirlo y espero que esto no genere de pronto desencontrones, pero la gente de afuera lo percibe mal. Como que, pero estos, ¿por qué están tocando esos temas? No, pero es que había un tema y es que de pronto la academia durante mucho tiempo y específicamente pues la academia dedicada a la administración se centralizó en ver números, en dejar un poquito Exacto. ese lado humano a un lado y en rendimiento, números, crecimiento, en otros valores que también son muy importantes, que le aportaron demasiado a nuestra industria, pero que yo creo que, como tú dices, ya es momento de pensar también en otras cosas, Bueno, de sí, dar señor. el giro de la tuerca. Mi bioenergético me decía, es que son aprendizajes donde tú vas dando la vuelta como en espiral, llegas al mismo punto. Si llegaste al conocimiento que estabas acá, tienes otro conocimiento de lo mismo aquí arriba y vuelves y vas dando la vuelta y vas subiendo. De acuerdo. Y entiendo que pues más o menos lo estás llevando así en ese espiral de cómo es el conocimiento y cómo avanza uno en ese desarrollo de conciencia. Es que saben que la gente cuando piensa en la universidad piensa en esos años de formación, esos 5 años hiciste el pregrado y te graduaste. Pero ustedes no se imaginan lo que uno se encuentra cuando uno trabaja en una universidad. Entonces vos te encontrás que, no sé, hoy la política, no sé, penitenciaria del país se hace desde AFID. Entrenamos las policías del mundo, trabajamos en nutrición infantil, en microbiota, trabajamos en desarrollar los vagones del metro. O sea, realmente la contribución que se hace desde la ciencia, desde el conocimiento, es enorme. Y a veces a la sociedad, pues claro, uno le dice... Le cuesta, le cuesta. Le cuesta. Lo que pasa es que ni de que somos conservadores, somos una sociedad tradicional. Medellín es una sociedad muy tradicional que le cuesta ver un poco más allá. Y eso que decías me parece muy lindo. Voy a contar una anécdota. Tengo una gran amiga, Natalia Martínez, que acaba de entrar a AFID y ella dejó su agencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones y me contaba la semana pasada y me decía, Lauri, voy a entrar a AFID y es básicamente un sueño. Y yo decía, pero tu sueño no era hierbabuena que la tu agencia. No, no, es que yo quiero aportar desde lo que yo hago desde la academia y eso me pareció muy lindo. Y o sea, nosotros acá siempre hablamos de los maestros, de esas personas que nos inspiran, porque uno se puede convertir en una fuente de inspiración para los demás. Tú lo has hecho durante muchos años por estos movimientos que has acompañado, estas transformaciones, pero a uno siempre le llega, o lo ha tenido en el pasado, o le llega incluso en edades más pequeñas, y ya ustedes van a entender por qué, pero son esas personitas que le cambian a uno la vida, que le muestran un universo de uno que desconocía totalmente y que le dicen, oiga, espérese un momentico, que es que usted todavía no sabe lo suficiente. Que es como el tronco. No, no. Se pone a girar por allá en otra dimensión. Bájele a sentirse sobradita porque es que acá todavía hay mucho por aprender, mucho por hacer y acá llegué yo para demostrarle, uno, lo fuerte que es, porque yo digo que los maestros vienen, a veces uno se da golpes de pecho y dice, ay, tan duro que me dio este mano, esta vieja o eso no sé qué, y vienen es a demostrarle, uno no es capaz de ver más allá, pero vienen es a demostrarle a uno de qué está hecho uno, no ellos, es uno. Y tú tienes uno que es bien poderoso, y yo quiero que nos cuentes un poquito de él, que además tiene un nombre precioso, porque es que esos nombres me los conozco bien y sé lo transformadores que son. ¿Quién es tu maestro? Nosotros ya lo sabemos, pero la gente que nos oye y nos ve, me parece muy bonito que sepan y por qué ha sido tan poderoso para ti, para tu esposo, y sobre todo porque no solo ha sido para ustedes, ha dejado grandes enseñanzas en los demás. Otro paso más hacia la transformación y hacia el servicio. Tengo que tomar agua. Tengo que tomar mucha agua porque me puedo poner a llorar. Pero, miren, yo vengo de una familia súper espiritual, profundamente espiritual, y crecí en una espiritualidad muy profunda, muy profunda. Pero nosotros tenemos un hijo y a los 5 meses se enferma, entra a una unidad de cuidados intensivos, está durante 3 meses en una unidad de cuidado intensivo. Todos los lunes yo le digo a Santi, siempre nos decían, ay, creíamos que de la semana pasada no iba a pasar. Entonces esto era una cosa como semana tras semana, santos óleos, o sea, yo recuerdo ese día
yo recuerdo ese día muy bien, o sea, ni puedo entrar a contarles detalles porque no saldríamos de aquí. Y después lo diagnostican con una enfermedad bastante rara, una enfermedad de 1 entre 50 millones de habitantes, una enfermedad genética. En Colombia hay 6 niños diagnosticados, 2 vivos, recientemente acaban de trasplantar a otro. Y yo pues la verdad es que les digo, yo decía 50 millones, o sea, era más fácil que yo fuera presidente de la República, o sea, más fácil. Yo cuando era chiquita quería ser presidenta, les digo. En el colegio, mis amigas. Además, Lina también trabajó en la ONU y en el colegio de nosotros nos incentivaban mucho el modelo de las Naciones Unidas. El primer modelo de Naciones Unidas lo hicimos nosotras, mi salón del colegio. Pero ustedes se imaginan, yo decía como, o sea, ¿yo qué hice para merecer esta lotería? O sea, ¿cómo me va a tocar a mí una cosa entre 50 millones? Y con Jerónimo pasamos un proceso largo, tiene esta enfermedad, un trasplante, el trasplante falla, un segundo trasplante. Más o menos vivimos un año. Jerónimo no tenía sistema inmune, un poco para que entiendan, su sistema inmune no le funcionaba, entonces no podíamos salir. Estábamos absolutamente... prácticamente. Yo no sé, en los 80, yo no me vi esa película, pero mucha gente me dice que en los 80 había una película de un señor que estaba metido como en una burbuja. Ajá. La enfermedad de Jerónimo es una cosa así, más o menos así. Yo nunca me la vi, pero es más o menos así. Él no podía tener contacto con el exterior, por tanto nosotros vivíamos en una clínica y para mí, yo les estaba diciendo ahorita a ellos, yo creo que todo ser humano tiene ese encuentro consigo mismo. Y yo había tenido una formación en liderazgo desde muy chiquita y a su vez había tenido una formación espiritual muy profunda en Israel. Y estudié la Torá y mis papás son muy espirituales. Pero una cosa es cuando tú, digamos, has adquirido un conocimiento, ¿sí? Desde la espiritualidad. Y otra cosa bien distinta es cuando te enfrentas a esos momentos. Yo le decía ahorita a Laura, a esa noche oscura, a ese lugar oscuro, profundo del ser, donde no hay nadie, donde no hay respuestas, donde estás solo contigo mismo, en ese sufrimiento profundo, en ese dolor. Y eso fue para nosotros, para mí, ese gran maestro. Yo ahí, y yo creo que Santi también, como que redimensionamos la vida y redimensionamos el propósito y para qué estamos en este mundo. Y si a mí me pasó una cosa de 1 entre 50 millones de habitantes, algo muy especial tenía yo que entender. Y algo muy especial también tenía que hacer, y yo creo que eso reafirmó ese deseo de servirle a otros, en la causa que fuera. En ese momento obviamente nos vinculábamos con la Federación de Enfermedades Raras y con esa sensibilidad con niños. Estoy en juntas directivas que tienen que ver con fundaciones infantiles que atienden niños y demás, pero al final yo creo que estos mensajes te llegan y te tienen que llamar a la acción. Yo creo que eso es, bueno, un llamado muy profundo del alma. Para nosotros, para Santiago y para mí, ese sí seguirá siendo nuestro gran maestro. Wow. Definitivamente. Tremendo. Definitivamente son esos momentos retadores de la vida en donde nos pone y nos dice de qué estamos hechos. ¿Es eso? Ese sentimiento, ese aprendizaje de decirnos de qué estamos hechos, para dónde vamos y si nos mandaron esto es porque somos capaces de soportarlo, de llevarlo y de sacarlo a flote mucho mejor. Parafraseando todo esto que tú estabas contando, pues siempre decían, las sociedades que han estado sometidas a profundos casos de terrorismo, de violencia, es donde particularmente también ha surgido muchísimo la cultura posteriormente, pues caso Argentina, tras los años 70, 80. Entonces, pues ahí también hay un aprendizaje importante que uno lo puede llevar a su vida, y estoy seguro que ese aprendizaje te cambió y te hizo otra persona totalmente distinta a lo que eres hoy. Absolutamente. Yo les digo que para mí, y siento que, o sea, esto que nos pasó, Jerónimo en este momento tiene 7 años, esto pasó entre que Jerónimo tenía 5 meses hasta que tenía 2 años más o menos. Y eso no es como una iluminación. Yo creo que todos los días estoy descubriendo eso que me pasó y eso que estoy aprendiendo. O sea, todavía lo estoy descubriendo. Yo creo que los seres Y será humanos... por siempre. Yo creo que es un aprendizaje indefinido. Y yo creo que también les decía que yo creo que las mujeres y pues también los hombres, pero además las mujeres, esto se asocia también con un ciclo hormonal,
pero cuando estamos llegando como a esta edad adulta, es un momento muy especial para hacernos muchas preguntas, para recoger, para verlo sembrado y para entender, digamos, en adelante cómo vamos como a continuar. Y yo creo que eso que estabas diciendo es como poner en perspectiva mi vida, esto que me tocó vivir, esta ciudad en la que me tocó nacer, esta situación en la que me tocó vivir. Y bueno, la verdad, si yo les contara mi vida, pero entonces yo también trabajo mucho con movimientos juveniles, en las comunas, somos bastante cercanos ahorita a un gran proyecto del alcalde que se llama Parceros, entonces trabajamos mucho de la mano de ellos, trabajamos en temas de reclutamiento forzado, ahorita también mucho en temas de género, entonces acompañando grupos de mujeres. Yo la verdad creo que a veces uno necesita gente al lado que haya sido capaz de salir de ese hueco negro, de ese momento oscuro, alguien que haya sabido o que sepa realmente que se puede salir de ahí, que ese dolor, que esa tristeza profunda. Qué bonito ese mensaje te iba a hacer esa pregunta, ya que lo estás haciendo antes de que termines. Te iba a decir que nos dejaras un mensaje de esperanza, que yo creo que ahora lo necesitamos. Estamos sometidos o nos estamos dejando contagiar de ese discurso del pesimismo, cuando de verdad estamos mejor. Yo creo que estamos exagerando, ¿sí? O sea, hay muchos retos, pero estamos mejor de lo que estábamos hace unos años y nos hace falta ese mensaje de esperanza y eso que estás diciendo, que siempre se puede salir de ese hueco, que por más que haya esa noche de oscuridad, siempre hay esa lucecita. Al otro día sale el sol. Y no solamente en lo personal, o sea, yo creo que para nosotros, para Santiago y para mí, haber salido de esto, yo siempre que miro para atrás y la gente me dice, pero ¿cómo lo hicieron? Yo creo que descubrimos, digamos, una fuerza enorme que teníamos, o salió de nosotros una fuerza enorme, una fuerza capaz de transformarlo todo, capaz de contribuir, capaz de vincularnos con las causas más altruistas, con esos propósitos superiores que faciliten, digamos, como salir adelante como sociedad. Y yo creo que para Colombia, para una ciudad como esta, si nosotros nos cogiéramos en una línea, digamos, o en un análisis, digamos, de macroeconómico de 20 años atrás, claramente estamos mucho mejor, o sea, tenemos una tasa de homicidio mucho mejor que muchos países de América Latina. Hoy la tasa de homicidio de Medellín es una tasa que está inferior a la tasa de Cali. Hoy no es la ciudad más violenta. Me hacían en estos días un análisis donde me decían, si Medellín quedara en Estados Unidos, si Colombia quedara en Estados Unidos, seríamos la ciudad 160 en violencia dentro de Estados Unidos. Solo les digo que la ciudad de Chicago tiene indicadores, digamos, de violencia más complejos que la ciudad de Medellín. Entonces, claramente estamos mucho mejor, y si miramos niveles de pobreza, y si miramos niveles de desnutrición infantil, y yo lo que creo al final es que en la medida en que cada uno de nosotros entienda que poder estar mejor requiere de vos, requiere de que cada uno contribuya. O sea, a la medida que vos hagas una cosa mejor por otro, facilites, digamos, que este gran proyecto colectivo, porque yo lo que creo es que nosotros somos un proyecto colectivo. Vos no sos un individuo, digamos, que vive para sí. Cada uno de esos actos que vos haces es un acto para otro, es un acto de servicio. Y en ese servicio estás mejor tú y jalas a los demás. Si vos haces riqueza y haces que haya más dinero circulando en esta ciudad, pues somos capaces de que haya mejores impuestos y de que hayan otros. O sea, nosotros no crecemos en lo individual, crecemos como sociedad. Y yo creo que esa es una apuesta enorme y un llamado. Yo creo que esta ciudad está emergiendo. El arte, la cultura, lo que está pasando con las industrias creativas es espectacular. Nosotros acabamos de terminar el ejercicio de Antioquia Emergente y decíamos, wow. O sea, wow lo que está pasando. La gran ciudad de los nómadas digitales, crecemos más que en toda América Latina. Somos la ciudad donde más noches pasan en Airbnb. O sea, somos la ciudad elegida para hacer negocios. O sea, realmente estamos creciendo en exportación. O sea, realmente tenemos un potencial. Estamos en un momento de mucha efervescencia, de mucho crecimiento. Lo que pasa es que son esas noticias que no se cuentan. Pero las vamos a contar para eso ustedes. Que parecen que fueran lo normal. Es que hoy hablaba justamente lo magnífico de eso. Que está pasando. Hoy hablaba justo de eso. La sociedad es compleja porque vivimos como al revés. Viralizamos lo negativo, le aplaudimos al que destila odio, volvemos ídolo, el que al vivo y uno es... No vamos a generalizar. O sea, acá hay gente maravillosa, acá sí hay líderes. Yo soy de las que digo, acá sí hay líderes. Hay muchos líderes que todos los días se levantan como tú, con esa determinación, esa convicción de decir, vamos a sacar esto adelante, porque lo vamos a sacar adelante. Isa, antes de despedirnos, un libro
una recomendación de ese libro infaltable. Pues puchi, muchos, que solo se me viene, además tengo a mi esposo al frente y solo se me viene un último libro que nos acabamos de leer, que se llama Lucas y Klaus. ¿Se lo han leído? No, No. Para la Muy lista. tendencia. No, pero se los quiero decir porque es un libro muy curioso. Hay varios grupos de lectura que están leyendo ese libro en este momento, eh, que narra como la crudeza humana. Son unos niños gemelos en medio de una guerra. Yo me imagino que nunca dicen en qué ciudad, pero nosotros imaginamos que en el norte de Europa o posiblemente en la antigua Unión Soviética, y narra como la humanidad más profunda, unos niños que se entrenan para el hambre, se entrenan para la guerra, pero se entrenan. Su mamá los deja abandonados, entonces narra como el abandono, narra la guerra, narra lo que significa vivir, digamos, en medio de... Además, es un libro que viene muy con la conversación que hemos traído, pero es desgarrador, de verdad es desgarrador porque es en la voz de dos niños de 8 años que están narrando la historia Me encanta. en medio de una guerra y de una posguerra y de una toma espectacular. Mejor Lucas y dicho. Klaus, se lo tienen que leer de verdad porque es muy impresionante. Fue un regalo que le hizo la rectora Claudia Santi. Y después me lo leí y dije, wow. Bueno, ahí tenemos Isa Gutiérrez, un personaje que la fuerza la tiene para el poder transformador, ¿sí o no? Total, sale uno inspirado. Sale uno inspirado, sale con ganas de seguir dándola. Y esa verdad, muchas gracias. Nos encanta conversar con gente que sigue creyendo, que no pierde la esperanza a pesar de los retos, que entiende que la vida es eso, es que la vida está llena de desafíos. La vida está llena de obstáculos que hay que superar. Y que además nos dan las herramientas para superarlos y para seguir adelante. Y te agradecemos, 1, por aceptar la invitación y 2, por ser agente de cambio, porque hoy lo necesitamos. No, mil gracias a ustedes, de verdad. Yo creo que necesitamos muchas personas que se comprometan con el bienestar de todos. Tenemos que pensar como colectivo, como sociedad. Si cada uno aporta lo que le corresponde, pues con seguridad siempre vamos a estar mejor. Y bien, amigos, un capítulo más de Cómo lo hizo. Los esperamos en una próxima ocasión, los esperamos en una próxima edición y nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos por plataformas digitales como lo hizo Video Podcast y por el canal Telemedellín. Chao.